más emocionantes. Sin dejar en el paddock al motocross, al trial, al off-road, a las concentraciones moteras, ni las emocionantes novedades del mercado de las dos ruedas. Los mejores reportajes y consejos para los apasionados del motor en Motomanía, el mundo de las motos en todo su esplendor. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Intereconomía. Gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de este país tenemos. Esa fue una decisión para que desde Europa y como parte de Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde, representando a todos los españoles y españolas, no podíamos permanecer impasibles. Buenas noches. Los más de 600 inmigrantes que se encontraban anclados a bordo del Aquarius ya se dirigen al puerto español de Valencia. Nadie debe negarse a ayudar a todas estas personas. Tampoco se niega la solidaridad y humanidad que transmite una decisión así. Pero lo que no debemos olvidar es todo lo que hay detrás de ello. Y es que esta medida puede traer un efecto llamada, es decir, que España se convierta en el principal país mediterráneo en recibir inmigrantes ilegales procedentes de África. Y por mucho que la izquierda se empeñe en instaurar una política de puertas abiertas en Europa y mucho menos en España, estamos preparados para asumir la llegada inminente de miles de personas. No debemos olvidar, no debemos mirar para otro lado. Hay que erradicar a las mafias que trafican con personas, que se lucran del drama humano que viven estos inmigrantes, y tenemos que invertir en solucionar el problema en su origen, es decir, en los países de donde proceden. Es la única manera de erradicar el efecto llamada. Más noticias en nuestro sumario. En página de tribunales, el Supremo ha dado a conocer la sentencia sobre el caso Nos. Ya firme. En las 253 páginas de la sentencia se ratifican las penas impuestas en su día por la audiencia de Palma. Iñaki Urdangarín ha sido condenado por prevaricación, malversación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencia. Su condena de cárcel se ve rebajada en 5 meses, es decir, 5 años y 10 meses, al entender que no hay delito de falsedad documental. Sin embargo, el más beneficiado ha sido su ex socio Diego Torres. En unos minutos repasaremos toda la sentencia y a cuánto ascienden las multas y condenas. La situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado consiguió mover la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación con la asociación Instituto Nos. Se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente, amparado en su notoria condición. El logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible. Más de 4.000 alumnos han tenido que enfrentarse hoy de nuevo a las pruebas de acceso a la universidad. La semana pasada la polémica saltaba a la luz. Varios estudiantes habrían tenido acceso a varios de los exámenes. Todo se debe a un error de la Universidad de Extremadura, que publicó la carpeta pública en la página web del centro educativo con parte de los ejercicios correspondientes a este año 2018. Este fallo ha provocado la dimisión del vicerrector de estudiantes y el presidente del tribunal calificador. En página de sucesos, 13 militares heridos tras un salto en paracaídas en el campo de maniobras militares en la base de Zaragoza. El incidente ha ocurrido sobre las 11:15 de esta mañana y fuentes militares apuntan a un golpe de viento como la causa del accidente. Los heridos son 7 de nacionalidad española y 6 estadounidense, pero por suerte se han descartado las lesiones de gravedad. En página internacional, la imagen del día sin duda es esta que están viendo en sus pantallas, la reunión entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Un gesto inimaginable hasta hace unos meses, tras décadas de tensiones por ambiciones nucleares. El presidente estadounidense ha dejado la puerta abierta a que la próxima vez que se vean sea en la Casa Blanca, una invitación que el de Corea ha aceptado. The sanctions will come off when we are sure that the nukes are no longer a factor.
La situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado consiguió mover la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación con la asociación Instituto Nos. Se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente, amparado en su notoria condición. El logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible. Iñaki Urdangarín será el primer miembro que perteneció a la Casa Real en tener una sentencia firme de prisión. La Sala de Penal del Tribunal Supremo ha condenado al exduque de Palma a una pena de 5 años y 10 meses de cárcel, 5 meses menos de la que le impuso en su día la Audiencia Nacional de Palma, el 17 de febrero de 2017. La condena al cuñado del rey Felipe VI y marido de la infanta Cristina ha sido tomada por unanimidad. Aunque eso sí, no sabremos si finalmente será encarcelado. Lo deberá decidir en los próximos días la Audiencia Balear, y es que Urdangarín todavía puede pedir el indulto y también recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué ha dicho la sentencia y a cuánto ascienden las penas de los condenados. María Matos. Pues sí, vamos a ver qué es lo que dice esa sentencia, una sentencia de 253 páginas en las que el Supremo pues ratifica el resto de condenas impuestas por la Audiencia de Palma el año pasado. Vamos a empezar por el principal cabecilla del caso, por el expresidente del Instituto Nos, por Iñaki Urdangarín, a quien el Supremo rebaja levemente la pena y la deja en 5 años y 10 meses de cárcel. Los delitos que cometió son prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude fiscal y delitos contra la hacienda pública. Además, tendrá que hacer frente a una multa de más de 500.000 euros. Y vamos ahora con la mano derecha de Urdangarín, con Diego Torres, sin duda el principal beneficiado, ya que le han rebajado la condena en casi 3 años, porque el alto tribunal le ha absuelto de los delitos de tráfico de influencias y también del de blanqueo. La pena se queda en 5 años y 8 meses con una multa de casi 800.000 euros. Vamos con el que fuera un cargo político muy importante, con Jaume Matas. Tendrá que enfrentarse a una pena de 3 años, aquí lo tenemos, 3 años y 8 meses de cárcel por delitos de prevaricación, de falsedad documental y también de malversación. Pasará a ser el político español de mayor rango encarcelado 2 veces por corrupción. Ya cumplió una condena por prevaricación y cabe recordar que el exdirigente popular fue presidente del Gobierno en 2 ocasiones. Los 2 siguientes condenados son José Luis Ballester, el exdirector de Deportes, y Gonzalo Bernán, exdirector de eSport, ambos condenados a 1 año y 3 meses de cárcel, una pena que pagarán con una multa por los delitos de prevaricación, de malversación y de fraude fiscal. Y dentro del Instituto Balear de Turismo, los condenados son Juan Carlos Alía y también Miguel Ángel Bonet, es asesor de Ibatur. Para ellos están condenados por haber contratado al Instituto Nos sin haber firmado el convenio. Para ellos las penas de cárcel son 1 año y 2 días que también pagarán con una multa. Los delitos falsedad documental y prevaricación. Y ya por último, pues las 2 mujeres de los 2 principales cabecillas de la trama, Cristina de Borbón y Ana María Teijeiro, son responsables civiles a título lucrativo de los delitos de sus maridos, de malversación y también de fraude, porque el Supremo las absuelve, atención, del delito contra la hacienda pública. Gracias, María. Y esta sentencia firme llega después de que en 2006, hace exactamente 12 años, saltasen las primeras sospechas en torno al Instituto Nos. Esta es la historia del caso. El Tribunal Supremo ha dictado una condena firme para Iñaki Urdangarín casi 20 años después de que naciera el germen del Instituto Nos. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? 1999 nace en Barcelona la Asociación Instituto de Investigación Aplicada de manos de Diego Torres, ex profesor de la Escuela de Negocios ESADE y mentor de Iñaki Urdangarín. Septiembre de 2003, la asociación se refunda en el llamado Instituto Nos de Investigación Aplicada, al que se incorpora como presidente Urdangarín junto a Diego Torres de vicepresidente. En su organigrama figuran también la mujer de Torres y la infanta Cristina como vocal de la entidad. A pesar de que se presenta como una organización sin ánimo de lucro destinada a la investigación de estrategias de patrocinio, recibe contratos millonarios con empresas públicas ligadas al Gobierno de Baleares, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.
2006. La organización de Illes Balears Forum genera las primeras sospechas de corrupción sobre la entidad. El grupo parlamentario socialista exige al gobierno de Jaume Matas aclarar el destino de 1,2 millones de euros abonados al Instituto NOS. Julio de 2010. El juez José Castro, que investiga el caso de corrupción de Palmarena, abre una pieza separada para el caso NOS. Un año después, cita declarar a Diego Torres, ordena el registro de la sede del Instituto de Barcelona e imputa a Iñaki Urdangarín. Se estima que la mitad del dinero recibido por el Instituto NOS se dirigía a empresas de Urdangarín y Torres como Aizón, con ánimo de lucro. 2012. Iñaki Urdangarín se desvincula de la gestión del instituto y exculpa a la infanta Cristina de cualquier cargo. 2013. El juez Castro cita declarar a la infanta como investigada sin consultarlo con la Fiscalía, lo que da origen a los desencuentros entre el magistrado y el fiscal. Un año después, la infanta se desentiende de las actividades de Aizón y dice que su marido se ocupaba de ellas. 2016. Arranca el juicio del caso NOS y la infanta Cristina es enjuiciada mientras defiende su inocencia en todo momento. 2017. El tribunal trabaja durante 9 meses en una sentencia que se da a conocer en febrero de ese año y que condena a Urdangarín a 6 años y 3 meses, Torres a 8 años y 6 meses y Matas a 3 años y 8 meses y absuelve a la infanta Cristina. Finalmente, en 2018, el Tribunal Supremo dicta una sentencia firme tras estudiar los recursos. Como les decíamos antes, Urdangarín todavía puede evitar la cárcel al pedir el indulto y también recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. ¿Irá o no irá finalmente a prisión, María? Pues parece que Iñaki Urdangarín aún tiene mucho, no tiene ya más recorrido por delante para evitar su ingreso en prisión. Ahora tiene que volver de Ginebra, donde reside, para elegir centro penitenciario. Pero como dices, Urdangarín podría evitar la cárcel de 2 formas. La primera sería acudir al Tribunal Constitucional, presentar un recurso de amparo por la vulneración de los derechos fundamentales. Y si el tribunal admite a trámite el recurso, podría suspenderse la entrada a prisión hasta que se decida sobre ese recurso. Pero la doctrina de este tribunal es suspender la ejecución si la pena no supera los 5 años. Y en este caso a Urdangarín le condenan a 5 años y a 10 meses. Y luego habría otra segunda vía que pasaría por pedir el indulto al gobierno de España. Si lo pide, el juez podría suspender la entrada en prisión hasta que hubiese una respuesta firme por parte del gobierno. Ha quedado clarísimo. Gracias, María. Y tras conocerse la sentencia del caso, la Casa Real ha reiterado su respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. Así se lo han confirmado varias fuentes de Palacio a varios periodistas de esta casa. Recuerden también que tal día como hoy, hace 3 años, se decidió privar a Cristina y a Urdangarín del Ducado de Palma de Mallorca. Tiempo de entrar en más detalles y para ello tenemos conexión con el periodista Esteban Urreicieta. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primera pregunta y quizás la que todos los españoles se hacen. ¿Veremos finalmente a Urdangarín pisar la cárcel? Y si es así, ¿cuándo? O quizás podría librarse, como acabamos de ver, a través de un recurso al Constitucional o a través del indulto. Pues la contestación es que vamos a ver su ingreso en prisión próximamente, en las próximas horas, próximos días. Mañana mismo tiene que recoger personalmente en la audiencia de Palma el auto mediante el que se acuerda su inmediato ingreso en prisión, la notificación oficial de la sentencia del Supremo, en la que se le va a dar un plazo improrrogable de 5 días hábiles, a partir de los cuales tiene que ingresar de manera inexorable en un centro penitenciario que todavía está por decidir. Por lo tanto, la respuesta es sí, vamos a ver a Iñaki Urdangarín entrando a la cárcel y lo vamos a ver en los próximos días. La sentencia no solo libra definitivamente de la cárcel a Cristina de Borbón, sino que además rebaja la multa económica que le había impuesto la audiencia de Palma. ¿Considera demasiado benévola la condena a la hermana del rey o no? Bueno, a mi juicio, desde luego que sí. Es decir, Cristina de Borbón no pasaba por allí. Cristina de Borbón era parte indisoluble de la trama. Formaba parte de la junta directiva del Instituto NOS. Estaba presente en los folletos publicitarios, en los trípticos que enseñaba Iñaki Urdangarín a los empresarios privados, a las grandes administraciones públicas cuando les ofrecía los servicios del Instituto NOS. Y la infanta Cristina estaba
como propietaria al 50%, como fundadora de la sociedad Pantalla Aizón, a través de la que se desviaban millones y millones de euros públicos a través del Instituto NOS, de lo que era una entidad sin ánimo de lucro. Por lo tanto, Cristina de Borbón estaba, podemos decir, en todas las fases del escándalo, incluida en el gasto de esos fondos públicos en última instancia y en el fraude a Hacienda con relación a estos gastos. Es decir, ella cargaba todo tipo de cuestiones personales a esa sociedad instrumental, desde bailes de salón en su palacete de Pedralbes a regalos para sus hijos, y llegó incluso a firmar un autoalquiler ficticio de su palacete de Pedralbes, donde ella firmaba como arrendadora y como arrendataria. Todos esos documentos fueron desvelados en exclusiva por El Mundo, motivaron su imputación. Y sin embargo, bueno, pues primero la Audiencia de Palma y posteriormente el Tribunal Supremo ha considerado que su responsabilidad en el escándalo se limita a serlo a título lucrativo. Por lo tanto, queda reducida su participación en la trama desde el punto de vista penal y se concentra toda la condena en dos personas, en Iñaki Urdangarín y en quien fuera su mano derecha, Diego Torres, profesor de SADE y el cerebro gris, podemos decir, de toda esta organización criminal que urdió el exyerno del rey. Quien sí ha opinado que esta sentencia es benévola ha sido el juez de Castro, que instruyó el caso NOS y que ha declarado al mundo que el Supremo tenía las manos atadas por la Audiencia de Palma. ¿También ha salido parado Iñaki Urdangarín tras esta sentencia? Bueno, lo que sostiene el juez Castro tiene toda la lógica. Es decir, el juez Castro lo que no puede entender es que si el principal negocio que tenía Iñaki Urdangarín y por el cual ha sido investigado durante todos estos años era la organización de unos ciclos de conferencias en Valencia y en Baleares de apenas 48 horas de duración, por los cuales se llevaba más de 1 millón de euros públicos por evento, tanto en Valencia como en Baleares, insisto, que esos eventos, que esas citas en las que Iñaki Urdangarín se llevaba el dinero limpio de polvo y paja con un margen de beneficio superior al 90%, porque esos ciclos de conferencias los acababa costeando gracias a los patrocinadores, pues no puede comprender el instructor, en primer lugar, que Iñaki Urdangarín no haya sido obligado a devolver íntegramente esos 6 millones de euros públicos y, en segundo lugar, que cada uno de esos eventos no haya sido considerado, primero por la Audiencia de Palma, después por el Alto Tribunal, como delitos de malversación de caudales públicos. De ahí que diga que la sentencia es benévola y de ahí que diga que el Supremo está atado de pies y manos por la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, porque recordemos que el Supremo solo puede modificar la valoración jurídica de unos hechos probados que ya sentenció la Audiencia de Palma y que en ese sentido son inamovibles. A lo largo de los últimos meses y principalmente a raíz del procés catalán, ha sido habitual escuchar críticas desde el independentismo y la izquierda reprochando que Urdangarín continuase en libertad y usando su figura como ejemplo de que la justicia en España no es igual para todos. ¿Zanja definitivamente esta sentencia, la de hoy, este debate que suscita la izquierda? Pues yo creo que no. Yo creo que no solo no zanja el debate de si la justicia es igual para todos, sino que lo acrecienta. Es decir, el resumen en síntesis de toda esta cuestión es que una persona, yerno del rey Juan Carlos, hermano del actual monarca, que se ha presentado ante administraciones públicas haciendo valer su condición de miembro de la familia real para llevarse prácticamente por la cara, sin concurso, de manera absolutamente discrecional, 6 millones de euros públicos, lo cual es a todas luces una apropiación de dinero público prevaliéndose de esa condición privilegiada, de ese trampolín que dice textualmente la sentencia del Tribunal Supremo, pues ha tenido como única condena
5 años y 10 meses de prisión. Bueno, estamos viendo ahora, durante las últimas semanas, sentencias en el caso Gürtel donde se están dirimiendo cantidades mucho menores de fondos públicos. Bueno, pues en el caso del yerno de don Juan Carlos se salda con 5 años de prisión que contrastan con las penas absolutamente espectaculares, por citar el ejemplo del caso Gürtel. A lo que hay que añadir otra cuestión: el señor Urdangarín nunca fue objeto durante los años de investigación ni de una detención, ni de escuchas telefónicas, ni del registro a su propio domicilio, en fin, de cuestiones, de protocolos que se hubieran aplicado a cualquier otro ciudadano que no hubiera formado parte de la familia real. Esteban, gracias y muy buenas noches. Gracias, un fuerte abrazo. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, ha asegurado que Urdangarín debe ir a la cárcel si está condenado, pero por su parte, Fernando Martínez Maillo y Juan Carlos Girauta han coincidido al señalar que con esta sentencia se demuestra que la ley en nuestro país es igual para todos y que todos estamos obligados a cumplirla. Pues todo este proceso del caso Nos ha sido un proceso que ha demostrado un claro favoritismo hacia las personas acusadas, tanto a la infanta como al señor Urdangarín, un favoritismo que se ha visto de forma muy clara, por ejemplo, en la no entrada de prisión provisional de estas dos personas que finalmente están condenadas en firme. Esperemos que entre lo antes posible en prisión para que se demuestre que efectivamente la justicia pues se parece un poco a esa idea de que es igual para todos. Nosotros no creemos que sea exacta por las razones que acabamos de esgrimir, pero desde luego es importante que... En primer lugar, el respeto absoluto a las sentencias y las resoluciones de los tribunales, y en segundo lugar, queda patente, y no es poca cosa, que todos, absolutamente, estamos sujetos al cumplimiento de la ley y sujetos a las decisiones de los tribunales. También el señor Urdangarín. El de Izquierda Unida también ha denunciado el favoritismo con el que la justicia trata, dice, a la Casa Real, que han evitado ser encarcelados, a diferencia, asegura, de otras personas como el rapero Valtonyc. Aunque con una sentencia que nosotros creemos que es absolutamente desproporcional con respecto a otro tipo de sentencias que hemos conocido recientemente. Por ejemplo, la del rapero Valtonyc, son 3 años y en prisión provisional, es decir, dictada la sentencia de prisión provisional, frente a lo que hemos conocido de Urdangarín. Y fíjense en cómo un concejal popular de Torrelavega ha conseguido sacar los colores a Podemos y a todos aquellos que defienden al rapero Valtonyc. Enrique Gómez Zamanillo dice que el líder de las filas moradas ansía siempre la foto con los proetarras y no tiene tiempo en su agenda para recibir a los padres de Diana Quer. Dice esta moción es que yo ahora puedo injuriar gravemente, insultar, amenazar de muerte, todo lo que quiera lo puedo hacer, mientras lo cante, lo rapee o lo escriba en un libro. Este no es un artista criminalizado, es un delincuente disfrazado de artista. Queremos la muerte para todos estos cerdos. Llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el Palacio del Borbón, Kalashnikov. O que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada. Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi. Sofía en una moneda pero fusilada. Puta policía, puta monarquía. A ver si ETA pone una bomba y explota. A esto le pones un poco de música por llamarlo de alguna forma, lo rapeas y así te llaman cantante que viste más y bueno, dices, pues ya está, te conviertes en un artista perseguido. Tal y como les contábamos ayer, Pedro Sánchez ha dado instrucciones para que las más de 600 personas a bordo del Aquarius sean acogidas en España. Pero todo lo que parece un gesto de buena fe se queda reducido en la nada por la falta de miras del nuevo presidente del Gobierno, ya que Sánchez no se fija ni soluciona el problema de fondo. Los expertos en migraciones, derecho internacional y ayuda humanitaria han aplaudido el deber moral y jurídico que está ejerciendo nuestro país, pero no dudan en señalar la necesidad de mejorar el deficiente sistema de asilo. Todo ello, además de suponer un efecto llamada y que España se convierta en el principal país mediterráneo en recibir inmigrantes ilegales procedentes de África. Valencia ha sido finalmente la ciudad elegida. Los trabajos para el traslado desde el buque de Aquarius a los barcos de la Marina y de la Guardia Costera ya han comenzado esta misma tarde. Una vez se ha completado la evacuación de 400 de ellos, comenzaba la navegación hacia el puerto valenciano. Según ha informado, las mujeres y niños y casos más vulnerables se quedarán en el Aquarius. Esto permitirá que el barco haga una travesía con la seguridad garantizada. Italia ha mandado también antes comida y medicinas esta mañana. La travesía durará en condiciones idóneas en torno a unos 3 días y medio.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha matizado esta mañana que será el momento en el que desembarquen cuando se proceda a la identificación de los inmigrantes y, por tanto, se determinará a través del Ministerio de Interior quién es refugiado y quién no. De manera completamente fidedigna, una gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de este país tenemos. Esa fue una decisión para que desde Europa y como parte de Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde, representando a todos los españoles y españolas, no podíamos permanecer impasibles. En las filas del Ejecutivo han defendido a capa y espada esta decisión. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha dudado en arremeter contra Italia al asegurar que puede incurrir en responsabilidades internacionales por negarse a permitir el desembarco en un puerto italiano. Josep Borrell se apunta al tanto. Para Pedro Sánchez dice que ha sido una decisión personal y única del presidente. No sé si podemos escuchar esas lo que ustedes ya saben, ha sido una decisión personal y directa del presidente del Gobierno, que cuando hemos planteado el problema desde los distintos ministerios involucrados ha tomado la decisión de ofrecer un puerto seguro, como dice el derecho internacional, a alguien que estaba en peligro en el mar. Bueno, realmente no había mucho que tratar. Las autoridades italianas nos han agradecido, tanto las italianas como las maltesas, nos han agradecido lo que hemos hecho y creo que eso se enmarca en lo que ayer tuve ocasión de decir en una entrevista en televisión, que es que Italia ha recibido un flujo enorme de migrantes y que no ha habido hasta ahora mucha solidaridad por parte de los demás países europeos. Y no solo en el Gobierno de Sánchez, también las filas populares aplauden firmemente la acogida porque afirman que la solidaridad no pertenece a ninguna ideología, pero también advierten de que no se puede convertir en una subasta y que España no es una ONG. Señalar que en relación a este barco que va a atracar en el puerto de Valencia, pues a nosotros nos parece que es una decisión adecuada, pero sí que no se puede convertir en algo habitual y reiterado en el tiempo por una razón muy sencilla, porque los recursos económicos de nuestro país, de España, no permiten estar constantemente acogiendo a todas las personas del mundo que lo están pasando mal. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, está dispuesta a ayudar a 20 familias, es decir, un máximo de 100 personas del buque. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, por su parte, Mónica Oltra, ha recordado que tienen el dispositivo para acoger a refugiados desde 2015, un dispositivo del que asegura que Mariano Rajoy siempre se ha negado. La verdad es que nosotros cuando ahora ofrecemos pues las 100 estancias para 100 personas de las que pueden estar en ese barco, forma parte de todo un conjunto de viviendas que nosotros ya en el 16 pusimos a disposición de la Comisión de Apoyo al Refugiado en el Ministerio. Lo que pasa es que nos consta que las tenían porque nosotros las pusimos a su disposición, pero estaban sin utilizar. Que precipita esa reacción abusiva, digamos, contra las otras personas del mundo, pues realmente es lamentable y hay que condenarlo. Detrás de la oleada de inmigración ilegal en Europa está el multimillonario húngaro de origen judío, Soros. El dueño de la ONG Fundación Sociedad Abierta ha reconocido en más de una ocasión que financia a diferentes organizaciones que son las encargadas de rescatar a los inmigrantes que ansían llegar a las costas europeas. ¿Quién está detrás de la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas europeas? Es verdad que aún no hay pruebas de que tenga algo que ver con el buque Aquarius, pero de lo que no hay dudas es de que George Soros financia varias ONGs que rescatan a los inmigrantes que previamente han pagado a mafias para llegar a las costas europeas. Por ejemplo, el multimillonario de origen húngaro figura entre los mecenas más destacados del grupo anarquista europeo No Borders, que prestó su apoyo a los inmigrantes ilegales que llegaron a Calais procedentes de África en 2015 en plena crisis de refugiados. Soros financia No Borders a través de la ONG Fundación Sociedad Abierta, un entramado financiero empresarial presente en 39 países y con un presupuesto anual de 900 millones de euros que persigue un mundo sin fronteras ni soberanías nacionales en el que el movimiento de personas y sobre todo de dinero y mercancías no esté sometido a restricciones nacionales.
Soros no es el único mecenas de No Borders. También lo son el Consejo de Europa, la Comisión Europea, los grupos socialista y verde del Parlamento Europeo o por parte española la Comunidad de Madrid. Sociedad Abierta es conocida también por la promoción del flujo masivo de inmigrantes a Grecia o la financiación del colectivo contra la islamofobia en Francia. Por eso no es casualidad que Soros tenga en Víctor Orbán a su principal enemigo, ya que el presidente de Hungría no tiene complejos en reclamar la soberanía nacional y el derecho a proteger sus fronteras. ¿Qué tipo de Europa nos gustaría tener? Sociedades paralelas, comunidades musulmanas viviendo junto con la comunidad cristiana. ¿Cómo serían? Millones de migrantes están llegando a la Unión Europea. La regulación que se ha creado anteriormente, como el Tratado de Schengen, se ha dejado de lado. Nada de esto parece una conspiración, porque el propio Soros ha reconocido estar detrás del impulso migratorio hacia Europa, en el que el buque Aquarius es tan solo el penúltimo episodio. Vayamos ahora con los datos. Con la política de puertas abiertas que reclama la izquierda, aumenta el número de inmigrantes y también las mafias que los acercan a las costas españolas y de Europa. Marta García Villanueva, ¿no es así? Efectivamente, pero antes de nada hay que recordar que la presión migratoria en España se ha disparado. Así lo confirman los datos aportados por el Ministerio del Interior y Frontex, que constatan este incremento de llegadas en 2017. Es más, solo por mar y la mayoría desde Libia ingresan un 170% más que en el año 2016. Este aumento se debe a la inestabilidad de los países de origen y a sus bajos índices de desarrollo humano, pero también a la mejora de la situación económica en España, el descenso en las dos rutas principales hacia Europa y, atención, el creciente uso de embarcaciones de mayor capacidad. ¿Por qué? Pues porque los traficantes encargados de transportar a los inmigrantes ya no utilizan botes pesqueros de madera, tampoco utilizan lanchas de plástico, sino que ahora utilizan lanchas rápidas que normalmente se utilizan para el tráfico de hachís y que pueden transportar a muchas personas en muy poco tiempo. El truco, dicen desde Frontex, está en hacer salidas simultáneas para complicar la labor de las autoridades. Por tanto, debemos temernos que las mafias dedicadas al tráfico de drogas y al de personas comienzan a fusionarse. Además, centrándonos en este tipo de organizaciones, esquivamos el problema real y el que en realidad debería afrontarse, que hay varios millones de personas intentando entrar en Europa. Es por eso por lo que con la política de puertas abiertas que tanto reclama la izquierda, no solo aumentará el flujo de inmigrantes, sino inevitablemente el tamaño de estas mafias y el de sus beneficios. Con la llegada de extranjeros aumenta la demanda de servicios públicos. Sin embargo, si crece la demanda pero no los fondos destinados a financiarlos, el nivel de la educación o la sanidad acabará resistiéndose. Y además, si las medidas para ayudar a los inmigrantes que vienen a labrarse un futuro mejor no se acompañan de medidas duras contra los que por el contrario vienen a delinquir, la inseguridad aumenta y automáticamente el descontento con la inmigración. Un descontento que no hará sino dispararse si además los nacionales ven que los recién llegados tienen acceso a unas ayudas públicas cada vez más escasas. Causa y efecto. Si el buenismo conduce a una política descontrolada de inmigración, en poco tiempo habrá consecuencias negativas. Por tanto, antes de pensar en gestos populistas o de hacer política basada en el corto plazo, la izquierda debe hacerse una pregunta. ¿Cómo piensa financiar el aumento descontrolado de la inmigración? Y sobre todo, ¿qué otras partidas piensan eliminar para poder financiar el efecto llamada que están provocando? Tiempo de analizar más en detalle estas mafias con la editora jefe de La Gaceta, Rosa Cuervas Mons, la que saludamos ya. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Antes de nada, hablemos de cómo las mafias explotan a los inmigrantes que intentan llegar a Europa. ¿Cuánto pagan por estos viajes y en qué condiciones infrahumanas lo realizan? Bueno, pues según han contado a La Gaceta testigos directos de las condiciones en las que llegan estos inmigrantes a los barcos de rescate, viajan hacinados, son tratados de manera indigna absolutamente, con latigazos, con insultos, con golpes por parte de los traficantes, y son personas que han pagado hasta 6.000 euros por este viaje a Europa, que desde luego las mafias venden como un viaje hacia un futuro brillante que está muy lejos de lo que se encuentran al llegar a las costas europeas. Quizás muchos desconozcan que las embarcaciones ni siquiera tienen combustible suficiente para llegar hasta las costas de Europa. ¿Qué pretenden las mafias quedándose a la deriva en alta mar?
Bueno, desde que empezaron a operar tantísimos barcos de ONGs, las mafias no necesitan conseguir que las embarcaciones repletas de personas lleguen a las costas europeas. Les basta con lanzarlas a unas millas de la costa libia y allí son recogidas por las distintas ONGs. Tal es el tráfico y tan rutinaria la marcha de idas y venidas de los barcos de las ONGs que muchos hablan ya de un servicio de taxi. Los inmigrantes, cuando se les acaba ese combustible para un breve viaje, se quedan a la deriva. Las mafias contactan con las ONGs directamente en algunos casos y los barcos acceden a los lugares donde están estas barcas a la deriva y rescatan a los seres humanos que en ellas se encuentran. Italia y Grecia ya han sufrido las consecuencias de que la buena voluntad y humanidad de que sus líderes provoquen un efecto llamada que les haga incapaces de asistir y acoger a las decenas de miles de inmigrantes que llegaron a sus costas. ¿Debemos temer esta situación en España a partir de ahora? Bueno, pues depende de la política que ponga en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Desde luego, España tiene una capacidad limitada. Ahora mismo muchos de los centros de internamiento de extranjeros y de las instituciones de Cruz Roja, de diversas instituciones que son las que principalmente acogen a las personas que llegan en condiciones muchas veces que necesitan cuidados médicos, asistencia sanitaria inmediata, están desbordadas. En verano suele suceder aún más y es de esperar que si se produce ese efecto llamada, que si se sabe que los barcos que antes iban a las costas italianas ahora pueden desembarcar en las costas españolas, pues se produzca la llegada de miles y miles de personas. Y desde luego España tiene recursos limitados y no se pueden ampliar de manera inmediata. Entonces parece que no estamos preparados para acoger a tantísima gente como podría llegar. La mayoría de las embarcaciones parten desde Libia, pero ¿hasta qué punto la primavera árabe ha permitido el auge de estas mafias? Bueno, cuando el dictador Muammar el Gaddafi estaba en el poder en Libia, advertía, lo hizo en numerosas ocasiones, advertía a Europa del peligro que corrían si dejaban, pues de alguna manera, descontrolado el tráfico de seres humanos en los países del norte de África. Cuando se llevaron a cabo las primaveras árabes, muchos políticos occidentales, con Obama a la cabeza, celebraban el auge de la libertad. Lo que hemos visto en Libia es que se ha pasado de la dictadura de Muammar el Gaddafi, que era un dictador, pero que mantenía de alguna manera y seguramente incumpliendo muchos derechos humanos el orden en su país, se ha pasado de esta situación a una situación de desorden político, de mafias y del mismo o mayor terror que existía entre la población que cuando gobernaba Gaddafi. Él advirtió de la llegada masiva, indiscriminada de inmigrantes al norte de África y una vez desaparecido el dictador, pues es lo que está pasando. Y ya por último, Rosa, ¿puede Europa asumir la llegada masiva de inmigrantes sin provocar un colapso económico y social? Pues yo creo que es evidente y de sentido común pensar que no. Tanto España como el resto de países de Europa tienen un estado de bienestar que es posible a día de hoy porque hay personas que con su trabajo van aportando impuestos, van aportando dinero en forma de impuestos a las arcas públicas y esas arcas públicas ofrecen pues la educación, la sanidad y tantos servicios públicos. Si de repente España y otros países de Europa que no están precisamente en una situación de desahogo económico empiezan a acoger a gente, hacer universales esos servicios y se reduce el número de personas que aporta con sus impuestos, va a haber un desequilibrio económico. Evidentemente lo ideal y lo que todos desearíamos es que Europa tuviera los recursos necesarios para poder socorrer a todas estas personas, tanto en sus países de origen y ayudarles a tener un futuro mejor, como aquí a los que lleguen. Pero la realidad es que materialmente pues hoy parece imposible o como mínimo muy difícil. Rosa, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y atención porque el presidente de la Xunta de Galicia se desmarca del resto del partido y se ha mostrado dispuesto a acoger a refugiados. Así lo ha anunciado el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, y la Xunta se lo ha trasladado a primera hora de esta mañana al Gobierno Central. Galicia se vuelca, por tanto, para prestar respaldo ante esta crisis humanitaria. Dicen tener todos los medios y estar preparados para ello, para acoger exactamente a 100 de estos inmigrantes que están a bordo del Aquarius, que está ya de camino al puerto valenciano. Los dispositivos serían además los mismos que se diseñaron desde la Xunta de Galicia en el año 2015 para acoger a los ciudadanos de Siria.
Y con este gesto, Alberto Núñez Feijóo empieza a hacer campaña como candidato a liderar el Partido Popular. Después de que Mariano Rajoy perdiese la Moncloa y pocos días después anunciase la retirada de la presidencia del partido, el nombre del presidente de la Xunta de Galicia comenzó a sonar para este puesto y el rumor cada vez se hace más fuerte. Sabedor de que la decisión de Sánchez ha sido en general bien acogida en España, pretende sumarse a la ola populista y apuntarse de alguna forma al tanto, figurando como el ala progresista del Partido Popular. Y hablamos de todo ello con Isabel Díaz Ayuso, vicesecretaria de Comunicación, la nueva ejecutiva del PP y portavoz del partido en Madrid. La saludamos ya. Señora Díaz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Más allá de las motivaciones humanitarias, se teme que la decisión de Pedro Sánchez hacia el barco Aquarius provoque un efecto llamada del que además podrían aprovecharse las mafias que operan en el Mediterráneo. ¿Cuál es la posición del Grupo Popular en este asunto? Hombre, las razones humanitarias sí que hay que volver a recordarlo. Es importante tener en cuenta que en ese barco hay mujeres embarazadas, hay niños, hay muchas personas y, por tanto, no siendo una decisión que hemos tomado nosotros, sí que es cierto que hay que atender a ello. Con respecto a las llamadas o no a mafias, desde luego esto puede provocar un efecto de llamada. Desde luego, si empezamos a hacer gestos demagogos como tiene ya este gobierno a bien hacer desde la semana pasada, que no hay política que no lo hagan por un gesto electoralista, recibiendo este mismo fin de semana por parte de la vicepresidenta del gobierno a esta embarcación y bueno, poniendo esas facilidades que lo único que hacen es efectivamente que parezca que en España todo vale, y creo que hay que tener en cuenta que si este gesto se produce, que yo creo que ha de ser puntual, es precisamente por la generosidad de todos los españoles que contribuyen y que van a pagar esta acogida. Por eso espero que no se ha acostumbrado a hacer esto por parte del Gobierno. Hemos visto que estos días las decisiones políticas que tomaban para configurarlo tendían a hacer gestos hacia el electorado de Ciudadanos y del PSOE de toda la vida, y ahora este gesto parece que es casi un gesto al electorado de Podemos, y tienen que tener en cuenta que al final las políticas de este tipo, que además tienen foco internacional, pues tienen consecuencias y hay que ser responsables, claro. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid afirma que va a acoger a 20 familias del Aquarius. ¿Qué opinan de la decisión de Manuela Carmena? Bueno, yo creo que no es el Ayuntamiento de Carmena, sino que tiene que ser el Estado el que decida cuántas personas vamos a tener que acoger dependiendo de cada administración. Creo que de todas formas el Ayuntamiento de Carmena, que están dado al Welcome Refugees y a las pancartas y luego dar lecciones desde casoplones en Galapagar, luego cuando tienen que tener realmente políticas sociales encima de la mesa no lo hacen. Han hecho recortes muy importantes en políticas sociales en el Ayuntamiento de Madrid, mientras han incrementado esa red clientelar de la que pronto se sabrán más datos. Y luego en Madrid tenemos un problema social real. Hay más de 2.200 personas que no tienen ningún tipo de vivienda para vivir y hay 500 personas que duermen a la intemperie cada día. Hay asentamientos ilegales que van proliferando por toda la ciudad con las consecuencias que eso conlleva y por tanto nos demuestra que gobiernos como el de Carmena predican muy bien, hacen muchos gestos a los que ya nos tienen acostumbrados, pero luego en políticas sociales no son precisamente un ejemplo. Pese a la posición del Partido Popular, uno de sus líderes, Alberto Núñez Feijóo, se ha desmarcado ofreciendo el apoyo de la Xunta para acoger a 30 personas en Galicia. ¿Puede ser el primer paso del presidente gallego para ganarse parte de la ciudadanía de cara a un hipotético liderazgo de la formación? Nosotros, desde luego, desde Madrid no vamos a dar estos números, estas cifras. Nosotros lo que queremos es esperar a que sea el Gobierno de España el que decida para cada comunidad autónoma cuántas personas piensan que tenemos que acoger y luego verlo y ver qué tipo de atención se les ofrece, que en todo caso, insisto, es humanitaria y hay que atender a ello en el momento en el que ya tenemos aquí a estas personas. Ya no es una cuestión de opinar, es una cuestión de actuar. Pero, como digo, nosotros no vamos a ir a los números y a pedir como esto. Simplemente cuando nos diga el Gobierno, pues ofreceremos la ayuda que consideremos. Yo creo que el presidente Feijóo, no obstante, no creo que todo lo que haga de aquí a lo largo de estas semanas tenga que verse solo en clave de Congreso. Es el presidente de una comunidad autónoma muy importante y eso me lleva a pensar, y estoy convencida de que está haciendo política también pensando en Galicia. Es lo último que tiene que hacer, abandonar la región ahora mismo, y él está muy comprometido con los gallegos y con su papel como presidente.
y creo que lo va a seguir haciendo. No creo que todo tenga que verse en clave Congreso. Isabel, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. A vosotros, muchas gracias. ¿Produce la decisión de Sánchez un efecto llamada? ¿Se convertirá España en el principal país del Mediterráneo en recibir inmigrantes ilegales procedentes de África? Eso es lo que han dicho los ciudadanos a las cámaras de este informativo. Lo de España me parece bien siempre que las posibilidades de acogida y de atención sean correctas. Habrá gente que se aproveche de todos los que están en el negocio de los viajes, como saben que luego van a ser atendidos. Me parece fantástico, realmente me parece un gesto de solidaridad. Creo que el fenómeno de la inmigración es muy complejo y que es la Unión Europea quien lo tiene que afrontar. Para mí, que esta gente está fugada porque tienen problemas en su propio país y los problemas que nosotros tenemos aquí son grandes también. Yo creo que eso debe repartirse en toda la Unión Europea, no solamente en España o Alemania o Italia. Me parece bien y sobre todo el tema de los refugiados y me parece que es algo que está haciendo súper bien nuestro país. Por humanidad me parece bien, pero tal y como tenemos el país, pues oye, si es que no tenemos para nosotros. Y van a venir más, creo yo, porque es así. Y fíjate, sales a la calle y eres extranjera en tu propio país. Me parece que el gesto de España está muy bien y deberían de aprender los otros países de nosotros. Y bueno, no sé, sí que puede que ahora vengan más, pero no sé, deberían ponerse las pilas los otros países también. Pues opino que esto puede generar un efecto llamada bastante importante, que efectivamente hay que ayudar de algún modo, pero esta no es la solución. 35 millones de euros de recorte en los presupuestos generales del Estado es la venganza de los populares al PNV por el apoyo de los nacionalistas a la moción de censura de Pedro Sánchez. Ayer lunes en el Senado se debatían las 5 enmiendas a la totalidad presentadas por Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, Compromís y Bildu, que han presentado contra las cuentas de este 2018, elaborados por el Partido Popular y defendidos por Rajoy en el Congreso, pero sin embargo los populares los defendieron y parece que ya no les gustan. Los populares han presentado docenas de enmiendas parciales a sus propios presupuestos. Los cambios han supuesto una rebaja de inversiones, como decimos, de 35 millones de euros en el País Vasco, de los 540 millones que arrancó el PNV en la negociación política en el Congreso. Cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos hasta Cataluña. Esta mañana, en el marco de la investigación del referéndum ilegal del 1 de octubre, la Policía Nacional ha registrado la Consellería de Economía, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la sede de la empresa Mediapro en Barcelona. El registro se ha llevado a cabo para recabar información sobre la obtención del censo electoral del referéndum. Los agentes han terminado a las casi 4 de la tarde y se detuvo al jefe de gabinete técnico de la Consellería de Vicepresidenta, Daniel Jimeno, y al director del Instituto de Estadística, Udina Abelló, para llevar a cabo estos registros y poder recabar la información. Nuevamente la justicia pone en la diana al magnate de la comunicación Jaume Roures, dueño de Mediapro. No es la primera vez que se le relaciona con el separatismo. Roures lleva desde mucho tiempo al servicio de los independentistas catalanes. No es la primera vez que la justicia posa sus ojos en Mediapro, la productora del multimillonario Jaume Roures. Los registros que la Policía Nacional ha llevado a cabo hoy están relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Roures ha puesto sus medios al servicio del proceso. Así lo hizo cuando días antes de la consulta, este gigante de la comunicación habilitó un centro de prensa internacional para el seguimiento de la jornada, algo que ni en los mejores sueños imaginaban los separatistas. Las pesquisas guardan relación con las llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre la organización del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado. Tanto es así que el juez Pablo Llarena tiene en su poder un informe de la Guardia Civil que apunta a Roures como partícipe activo y capital de la estrategia que dio lugar al 1 de octubre. Jaume Roures podría integrarse en el comité ejecutivo en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación. Mediapro produjo el vídeo 1, difundido por la cadena de televisión TV3, en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista. Los máximos responsables del movimiento independentista son conscientes que en sus acciones de comunicación juega un papel fundamental los medios de comunicación social. Sin embargo, hoy el protagonista sigue echando balones fuera i opta per el victimismo. Sí, jo crec que es crea un ambient, això
de por, no? D'intimidació i tant. Si volen preguntar, doncs pregunten i anem on sigui i aquestes coses. No es presenten, no es fa publicitat, perquè al final l'únic que busquen és perjudicar, no? I pensar que aquí ens mengem els nens i paguem a les àvies. El diálogo es algo que vienen defendiendo desde las filas del Ejecutivo desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Hoy la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha vuelto a poner esta intención encima de la mesa porque reitera que es necesario para destensionar la situación en Cataluña. Dialogar, que debemos destensionar situaciones, que debemos trabajar en encontrar soluciones. No estoy diciendo esto como palabras huecas, lo creo firmemente. Creo que ahí vale la pena generar situaciones de absoluto encuentro, entendiendo las diferencias que puedan existir de comprensión de los fenómenos. Clara Ponsatí, que se encuentra huida en Escocia y a través de videoconferencia de la ANC, aseguraba que el gobierno de Puigdemont jugaba al póker con Rajoy y que iban de farol, pero que no le sorprendan estas palabras de la que fuera conseller, porque no es la primera vez que el independentismo ha demostrado que engaña a sus seguidores. Vean. Los líderes independentistas que antes proclamaban la secesión de Cataluña hoy callan o reniegan del procés. Las medidas judiciales contra quienes instigaron el referéndum ilegal del 1 de octubre y las actuaciones previas han tenido como resultado encarcelamientos, huidas o traiciones a los votantes de la independencia que hacen dudar de la sinceridad de sus palabras. Primer ejemplo, Carme Forcadell acata el artículo 155 ante el juez Llarena y reconoce que la declaración unilateral de independencia del Parlament catalán tiene un significado puramente simbólico. Visca el poble sobirà, visca la República Catalana. Toda la mesa del Parlament asegura ante la justicia que el procés ha sido casi una broma con el fin de evitar la cárcel. Otros, como la republicana Marta Rovira, juran entre lágrimas que lucharán hasta el final para defender a quienes no han podido evitar la cárcel. No ens rendirem. Nosaltres no ho farem. Lluitarem fins al final. Unos meses después, Rovira anuncia mediante una carta que se fuga de España para evitar la justicia española. Se une así a líderes de la independencia huidos como Carles Puigdemont, Anna Gabriel o Clara Ponsatí, que este fin de semana incendia el sector separatista admitiendo que jugaban al póker e iban de farol. Lejos quedan las declaraciones del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ya en 2012 dudaba del llamado derecho de autodeterminación. No és que hi hagi un dret a l'autodeterminació dels pobles reconegut enlloc, però sí que si tu fas les coses d'una determinada manera ningú no podrà dir que no ho has fet bé. Se suma así a Puigdemont, que en 2014 no parecía tener clara la autodeterminación de territorios como el Kurdistán y el Sáhara, votando claramente en contra. 2 millones de catalanes a favor de la independencia observan ahora atónitos cómo los líderes que les llevaron al procés abandonan el barco uno a uno. Es la imagen del día sin duda alguna, el histórico saludo entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, un gesto inimaginable hasta hace unos meses tras décadas de tensiones por ambiciones nucleares. Una reunión que no ha terminado nada mal, tal es así que el presidente estadounidense ha dejado la puerta abierta a que la próxima vez que se vean sea en la Casa Blanca, invitación que el de Corea ha aceptado. Primera cumbre de la historia en Singapur para lograr la posible desnuclearización de Pyongyang. La primera entre ambos mandatarios tras casi 70 años de confrontación. 12 de junio de 2018, una fecha que pasará a la historia tras haberse celebrado la primera cumbre entre dos mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte. Con este apretón de manos, Donald Trump y Kim Jong-un ponían fin a años de tensiones con un documento que constata, dicen, el vínculo especial que tendrán a partir de ahora y en el que también se señala lo siguiente. En primer lugar, que habrá un proceso de desnuclearización en Corea del Norte. You have to wait certain periods of time and a lot of things happen, but despite that, once you start the process, it means it's pretty much over. You can't use them. That's the good news, and that's going to start very, very soon. I believe that's going to start very soon. Aunque por otra parte no se precisa cómo ni cuándo se hará. Estados Unidos también se compromete a proveer de garantías de seguridad
a la República Popular de Corea del Norte y además constata que será el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien continuará con el proceso de negociación con un alto funcionario norcoreano. Es más, incluso Trump ha invitado a su homólogo norcoreano a la Casa Blanca. Pero como siempre hay otra cara de la moneda y el documento ni siquiera hace mención a las sanciones internacionales que afectaron a la economía de Corea del Norte por continuar con su programa de armas nucleares. The sanctions will come off when we are sure that the nukes are no longer a factor. ¿Se trata de un acuerdo simbólico o cumplirán ambos mandatarios con su palabra? Habrá que esperar. Lo que sí está claro es que han dado un paso más en su relación. Aunque quizás esta a Kim Jong-un no le ha sentado demasiado bien. Nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, le dejamos con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Durante este miércoles todavía vamos a tener algunas precipitaciones en áreas de los Pirineos y en el Cantábrico más oriental. De hecho, allí tenemos activos los avisos de nivel amarillo por precipitaciones que pueden acumular hasta 40 o 50 litros por metro cuadrado en puntos del Pirineo Oscense, en el Valle de Arán, también al norte de Navarra o en áreas del País Vasco, y no las descartamos en otras zonas del norte peninsular, como por ejemplo en Cantabria. Además, a lo largo del día crecerán bastante las nubes de evolución, sobre todo en puntos de interior, como en áreas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o el interior de Andalucía. En cambio, disfrutaremos de cielos prácticamente despejados en áreas del Mediterráneo y en el archipiélago balear. En las Islas Canarias seguiremos con algunas nubes al norte de las islas de mayor relieve, precisamente por esos vientos alisios que seguirán soplando con fuerza, especialmente en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Un viento que desde luego también va a ser el protagonista en otras zonas, como en el interior de Castellón o en la desembocadura del Ebro. Allí tenemos también avisos por rachas que pueden alcanzar hasta los 80 km por hora. Además, la tramontana también soplará con fuerza al final del día en las costas de Girona y seguiremos con viento de poniente en áreas del estrecho. Las temperaturas siguen subiendo y este miércoles alcanzaremos ya los 30 grados en puntos de Andalucía y del sur de Extremadura. En el centro nos mantendremos alrededor de los 25 y todavía en el norte valores bastante frescos, estaremos rondando los 20 grados.